Buenas tardes a todos los presentes. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial del MEF. Les doy la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual denominada Modificaciones Presupuestarias en la Genérica de Gasto de Personal y CAS. La presente reunión tiene como finalidad brindar las principales pautas y procedimientos para la gestión de modificaciones presupuestarias en materia de gastos de personal activo y contrato administrativo de servicios, los CAS, según lo establecido en los numerales 9.1 y 9.4 del artículo 9 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022 y el artículo 30 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria del presente año. Con ello, buscamos que los funcionarios de las áreas de presupuesto de los gobiernos regionales y gobiernos locales conozcan a detalle los procesos y herramientas que deben usar para la ejecución del presupuesto asignado para este fin. Ahora, sin más preámbulos, doy la bienvenida a nuestro expositor que nos acompañará hoy, Pablo Loyaga Salinas, especialista en presupuesto público del Conectamef Santa en Ancash. Adelante, Pablo, bienvenido. Gracias, Marieli, por la presentación. Señores funcionarios de las entidades públicas que el día de hoy nos honran con su participación en este evento de capacitación, tengan todos y todas muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Loyaga Salinas, especialista en presupuesto público Conectamef Santa Ancash, y el día de hoy estaré a cargo de la capacitación, cuyo objetivo es brindarles las pautas y procedimientos a tener en cuenta para la gestión de las modificaciones presupuestarias en aplicación del literal E del numeral 9.1 y numeral 9.4 de la ley número 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022. Esta presentación ha sido estructurada de la siguiente manera. Iniciaremos revisando el marco normativo correspondiente a las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático relacionadas al tema de capacitación. Luego revisaremos las consideraciones previas a tener en cuenta. Seguidamente veremos los lineamientos para las modificaciones presupuestarias vinculados a lo establecido en el numeral 9.1, literal E, de la Ley 31365. Asimismo, veremos los lineamientos relacionados a las modificaciones presupuestarias vinculadas a las partidas del gasto CAS del numeral 9.4 y concluiremos revisando algunas consideraciones finales referidas al tema de capacitación. Comencemos entonces viendo el marco normativo. Como marco normativo tenemos sustentado en la Ley 31365, Ley de Presupuesto para el Sector Público correspondiente del año fiscal 2022, que en su numeral 9.1 y 9.4 del artículo 9 establece los procedimientos a tomar en cuenta. Así como la RD número 022-2021 EF/5001, que aprueba la directiva número 002-2021 EF/5001, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, que en su artículo 30 establece consideraciones a tomar en cuenta durante las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. Para ello es necesario previamente tener en cuenta algunas consideraciones que veremos a continuación. La Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces en el pliego, es la única dependencia responsable de canalizar ante la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas los requerimientos relacionados en materia presupuestaria. En el caso de las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, los pliegos deben verificar que las unidades ejecutoras cuenten con la información actualizada en el aplicativo informático para el Registro Centralizado de Planillas de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público, más conocido como el AIRS.
En caso el pliego verifique que dicha información no se encuentra actualizada, esta debe realizar las gestiones necesarias para su actualización, tomando como marco la Directiva 004-2021 Economía y Finanzas, /53.01, que es la directiva que dispone las normas para el registro de información en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas de datos de los recursos humanos del sector público, más conocido como el AIRE. Y para el caso de los gobiernos locales, para la aplicación del literal E del numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley 31365, los pliegos deben registrar la información señalada en la ficha número 2, que es costo de personal activo del gobierno local, ¿no? Esta ficha se encuentra en el módulo de recolección de datos, cuyo enlace será consignado durante el desarrollo de la presentación, ¿no? Más adelante vamos a ver cuál es el link en el cual van a tener que accesar. Continuamos con el desarrollo de los lineamientos correspondientes a las partidas de gasto, retribuciones y complementos en efectivo. De conformidad con lo señalado en el numeral 9.1, artículo 9 de la Ley 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, se encuentra prohibida la habilitación y anulación de la partida del gasto 2.1, retribuciones y complementos en efectivo. Sin embargo, establece 5 excepciones, dentro de las cuales se encuentra la del literal E, en el cual indica lo siguiente: las modificaciones en el nivel funcional programático que se realicen hasta el 15 de febrero del 2022 y que cuenten con el informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. Esta debe ser hasta el 10 de febrero del 2022. Las solicitudes de informe favorable en atención a lo regulado en el presente literal solo pueden ser presentadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 24 de enero del 2022. Entonces, están todavía dentro del plazo para que puedan presentar sus solicitudes. De acuerdo a lo indicado en los lineamientos, las entidades deberán tomar en cuenta los siguientes plazos. El pliego solicita el informe favorable a la Dirección General de Presupuesto Público hasta el día 24 de enero del 2022. Posteriormente, la Dirección General de Presupuesto Público emite opinión hasta el 10 de febrero del 2022. Luego, el pliego registra la nota modificatoria en el SIAP-SP hasta el día 15 de febrero del 2022. Y con los lineamientos aprobados últimamente, el cual ha sido comunicado mediante el oficio 001-2022, nos indica que la aprobación de la nota de modificación debe ser aprobada hasta el 18 de febrero del 2022. La Oficina de Presupuesto del pliego, en coordinación con sus unidades ejecutoras, elabora el informe de solicitud, ¿no? Y en el oficio debe consignar el motivo por el cual están solicitando la opinión favorable. En este caso, consignará solicitud de informe favorable en el marco del literal E del numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley número 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022. Dicho informe debe ingresar al Ministerio de Economía y Finanzas con la siguiente información, ¿no? Debe adjuntar las proyecciones de gasto, identificando el monto sobre el cual se solicita la opinión favorable a nivel de pliego y de unidad ejecutora, conforme a las fichas 1, 2 del formato 21, modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, que se encuentran estas en el módulo de recolección de datos.
En el caso que estas modificaciones presupuestarias involucren a programas presupuestales, los pliegos adicionalmente registran la información conforme a las fichas número 3, número 4 del formato 21, modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, que también se encuentran en el módulo de recolección de datos. Teniendo en cuenta esto, lo señalado en el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del decreto legislativo número 1440. Las fichas 1, 2, 3 y 4 se descargan del módulo recolección de datos, cuyo enlace vamos a indicar posteriormente. Respecto a las limitaciones de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático del artículo 48 del decreto legislativo 1440, se establece que las genéricas de gasto pueden ser objeto de anulación si, luego de haber cumplido el fin, generan saldos. Si se suprime la finalidad. Si existe un cambio en la prioridad de los objetivos estratégicos o si las proyecciones muestran que al cierre del año fiscal arrojan saldos de libre disponibilidad, como consecuencia del cumplimiento a la supresión total o parcial de metas presupuestarias. Por otra parte, las genéricas de gasto pueden ser objeto de habilitaciones si las proyecciones al cierre del año fiscal muestran déficit respecto a las metas programadas o si se incrementan o crean nuevas metas presupuestarias. También nos indica que no se autorizan habilitaciones para gastos corrientes con cargo a las anulaciones presupuestarias de gastos de capital. Y en caso de los programas presupuestales, no se autorizan anulaciones en programas presupuestales salvo que se hayan alcanzado las metas programadas de los indicadores de producción física de producto, debiendo reasignarse en otras prioridades dentro del programa presupuestal o en otros productos de otros programas presupuestales. Durante el primer trimestre del año fiscal o segundo trimestre para los nuevos programas presupuestales que se implementen. Durante el año puede haber implementación de nuevos programas presupuestales, entonces por eso se puede hacer modificaciones. Y en las acciones comunes, solo y dentro de los programas presupuestales con los que cuenten el pliego. El informe que presente el pliego debe sustentar el cumplimiento de lo siguiente. Para el caso del Gobierno Nacional y Regional, a efectos de la anulación de la partida de gasto 2.1.1 retribuciones y complementos en efectivo, el pliego debe garantizar que el presupuesto institucional modificado de dicha partida de gasto, vinculado al costo de la IR, financia el costo anualizado de personal registrado con condición de ocupado. Para ello, no debe considerar los conceptos que se financian a través de transferencias de partidas durante la fase de ejecución del proceso presupuestario, como por ejemplo, puede ser transferencias para el pago de bonificación por palmas magisteriales, bono docente investigador, asignación por tipo y ubicación de institución educativa para los docentes y auxiliares de educación, asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de mayor responsabilidad. Por estos conceptos, durante la ejecución presupuestaria, los gobiernos regionales reciben transferencias para atender con los pagos. Para el caso de los gobiernos locales, deberán sustentar los siguientes aspectos. El registro de la información señalada en la ficha número 2 del costo de personal activo, gobierno local, en el módulo de recolección de datos. Para la anulación de la partida de gasto 2.1.1, retribuciones y complementos en efectivo, el pliego debe realizar un análisis
previo que permite identificar que dicha modificación presupuestaria se encuentra alineado con su planilla de pagos actualizada, para lo cual debe realizar una comparación entre el costo del personal registrado y la ficha número 2, costo de personal activo, gobierno local. Y el presupuesto institucional modificado de la genérica de gasto 2.1, personal y obligaciones sociales vinculado al costo de su planilla de pagos. Remitir los datos como es nombre, cargo, un número de teléfono y correo electrónico de la persona responsable de la elaboración del informe de solicitud de modificación y del registro de información de la ficha número 2, costo de personal activo, siendo él los responsables de cumplir con el levantamiento de observaciones en los casos que corresponda y en los plazos establecidos, ¿no? Por algún caso, Economía y Finanzas requiera información adicional, directamente debe comunicarse con esta persona a quien está acreditando la entidad. Luego veremos los lineamientos para modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático en la partida de gasto, contrato administrativo de servicios. De conformidad a lo indicado en el numeral 9.4, el artículo 9 de la Ley 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, se encuentra prohibido la habilitación y la anulación de las partidas de gasto 23, 28, 11, contrato administrativo de servicios, y 23, 28, 14, aguinaldos CAS. Pero hay una excepción para las habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas específicas en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego, ¿no? Solo por ese caso. Asimismo, durante la ejecución presupuestaria, la citada restricción no comprende las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que se realicen para el financiamiento de los CAS que tienen el carácter de indefinido en el marco de lo establecido en la Ley 31.131, ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público, ¿no? Sabemos que los CAS tienen ya carácter indefinido. Dichas modificaciones presupuestarias se realizan hasta el 15 de marzo del 2022. Y para las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos regionales, para las habilitaciones de las específicas de gasto, contrato administrativo de servicio y aguinaldos CAS, por aplicación de lo señalado anteriormente, este requiere del informe previo favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, que debe ser emitido hasta el 11 de marzo del 2022. Con la opinión técnica de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos sobre la base de información registrada en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de los datos de recursos humanos del sector público, más conocido como el AIR. Las solicitudes de informe favorable indicadas solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 25 de febrero del 2022. Tienen bastante tiempo todavía. En el caso de los gobiernos locales, deben considerar que dichas modificaciones presupuestarias solo se realizan hasta el 15 de marzo del 2022. Para las entidades del Gobierno Nacional y Gobierno Regional, no se encuentra permitido la anulación del presupuesto institucional modificado de las específicas de gasto 23 y 28, 11, contrato administrativo de servicios, y 23, 28, 14, aguinaldos CAS, excepto para las habilitaciones de la específica del gasto 23, 28, 12, contribuciones a salud de CAS. Hasta el 15 de marzo del 2022, en el marco del segundo párrafo del numeral 9.4 del artículo 9 de la Ley 31.365, para el cual no requiere opinión de la DGPP. Solamente para habilitar la partida 23, 28, 12,
contribuciones de salud CAS no requiere opinión. En el marco de lo señalado en la 72ª disposición complementaria final de la Ley 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, se autoriza de manera excepcional y durante el año fiscal 2022 a las entidades de la administración pública comprendidas en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1057, que es el decreto legislativo que regula el régimen especial de contrataciones administrativas de servicios CAS, a prorrogar la vigencia de los contratos suscritos bajo el régimen especial de contratación en el marco de lo establecido en la segunda disposición complementaria final del decreto de urgencia 034/2021, así como la única disposición complementaria final del decreto de urgencia 083/2021. ¿No? Entonces, sabemos que estos contratos pueden ser ampliados, ¿no?, o prorrogados, cuyo plazo es hasta el 31 de diciembre del 2022. Asimismo, se hace recordar que cumplido el plazo de tales contratos, concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que conlleven a sus ampliaciones, de tal modo la comunicación que la entidad pudiera hacer de la conclusión del vínculo contractual tiene carácter informativo y su omisión no genera la prórroga del contrato. Bien, pasemos a ver el cronograma de actividades. Primero, el pliego solicita el informe favorable a la Dirección General de Presupuesto Público hasta el 25 de febrero de 2022. Seguidamente, la Dirección General de Presupuesto Público tiene plazo para emitir opinión hasta el 11 de marzo del 2022. De esta manera, el pliego registrará la nota modificatoria en el SIAP conforme a lo dispuesto en la opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público hasta el 15 de marzo del 2022. Y nuevamente, de acuerdo a los lineamientos aprobados y comunicados con el oficio 001, el plazo para aprobación de la nota de modificación es hasta el 18 de marzo. En la siguiente lámina se precisará la información que debe contener la solicitud presentada a la Dirección General de Presupuesto Público por parte de las entidades del Gobierno Nacional y Gobierno Regional. Es la Oficina de Presupuesto del pliego, en coordinación con sus unidades ejecutoras, quien elabora el informe de solicitud consignando en el asunto igual el motivo por el cual está solicitando la opinión favorable. En este caso, considera solicitud de informe favorable en marco del numeral 9.4 del artículo 9 de la Ley 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022. ¿Qué información debe contener esta solicitud? Respecto a las proyecciones de gasto, se debe identificar el monto sobre el cual se solicita la opinión favorable a nivel de pliego y la unidad ejecutora conforme a las fichas 1 y 2 del formato 21, modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que se encuentren en el módulo de recolección de datos. Y cuando las modificaciones presupuestarias involucren a los programas presupuestales, igual se requiere información adicional a lo señalado en las fichas 3 y 4 del formato 21, modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que se encuentran en el módulo de recolección de datos. Esto también lo establece el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del decreto legislativo 1440. Los pliegos del Gobierno Nacional y Gobierno Regional deberán sustentar lo siguiente. Para el caso de habilitación de las específicas del gasto 23-28-11, contrato administrativo de servicios, y 23-28-14, aguinaldos CAS,
se debe tener presente que la modificación solo debe realizarse para las siguientes excepciones. Financiamiento para los contratos administrativos de servicio que tienen carácter de indefinido en el marco de lo establecido en la Ley 31.131, ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público, ¿no? Así como financiamiento para prorrogar la vigencia de los contratos suscritos bajo el régimen especial de la contratación administrativa de servicios en el marco de lo establecido en la segunda disposición complementaria final del decreto de urgencia número 034/2021. Sabemos que estos contratos que fueron firmados bajo este decreto han sido prorrogados. Y financiamiento para prorrogar la vigencia de los contratos suscritos bajo el régimen especial de contrataciones administrativas de servicios en el marco de lo establecido en la única disposición complementaria final del decreto de urgencia número 083/2021. Asimismo, se debe tener en cuenta que el presupuesto institucional modificado adicionado con la modificación presupuestaria no debe superar el costo anualizado de los registros CAS que se encuentran en el aplicativo AIR. Ahora veamos algunos detalles específicos respecto a las modificaciones en el caso de los gobiernos locales. Para la habilitación de las específicas del gasto 23.28.11, contrato administrativo de servicios, y 23.28.14, aguinaldos CAS, se debe tener presente la modificación solo para las siguientes excepciones. Financiamiento de los contratos administrativos de servicios que tienen el carácter de indefinido en el marco de lo establecido en 31.131, ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. Financiamiento para prorrogar la vigencia de los contratos suscritos bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios en el marco de lo establecido en la segunda disposición complementaria final del decreto de urgencia número 034/2021. Financiamiento para prorrogar la vigencia de los contratos suscritos bajo el régimen especial de la contratación administrativa de servicios en el marco de lo establecido en la única disposición complementaria final del decreto de urgencia número 083/2021. Por otra parte, no se encuentra permitido la anulación del presupuesto institucional modificado de las específicas del gasto 23.28.11, contrato administrativo de servicios, y 23.28.14, aguinaldos del CAS, excepto las que se puedan hacer las habilitaciones para la específica del gasto 23.28.2, contribuciones a salud CAS. Esto en marco al segundo párrafo del numeral 9.4 del artículo 9 de la ley 31.365. Del mismo modo, se debe tener en consideración que el presupuesto institucional modificado adicionado con la modificación presupuestaria no debe superar el costo analizado del personal CAS que se encuentra en la planilla de pagos actualizada. Finalmente, recordar a los gobiernos locales, para realizar estas modificaciones no requieren el informe previo favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. Sin embargo, deben realizar las modificaciones solamente hasta el 15 de marzo del 2022. Ahora daremos cuenta de algunas consideraciones finales establecidas. Los documentos que presenten a la Dirección General de Presupuesto Público en el marco de lo establecido en la Ley 31.365, Ley de Presupuesto para el año fiscal 2022, tienen carácter de declaración jurada, debiendo la entidad garantizar que de forma posterior a la modificación presupuestaria cuenta con el crédito presupuestario suficiente para el financiamiento de todas sus obligaciones y, por tanto, no producen desfinanciamiento alguno al cierre del año fiscal. Para las solicitudes de modificaciones presupuestarias en el marco del literal E, del numeral 9.1,
y del numeral 9.4 del artículo 9 de la ley 31365, el pliego debe enviar la información consolidada de sus unidades ejecutoras en un único expediente por cada dispositivo legal. Posteriormente se podrá ingresar la información complementaria, solo considerará la información relacionada a las unidades ejecutoras que se encontraban en el expediente inicial. Entonces, ya saben, solo se regulariza información de todas las unidades ejecutoras que fueron registradas en el expediente inicial. De ser favorable la opinión emitida por la Dirección General de Presupuesto Público respecto a la solicitud presentada por la entidad, es responsabilidad del pliego cumplir con el registro de las notas modificatorias en el SIAP, respetando siempre los rubros y las específicas del gasto, ¿no? En la nota de modificación debe justificar con el número de documento con el cual fue otorgado la opinión favorable por parte de la Dirección General de Presupuesto Público, requisito indispensable que debe considerar. La propuesta de modificación presupuestaria debe respetar el marco legal vigente respecto a las restricciones reguladas para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. Y finalmente, la Dirección General de Presupuesto Público puede solicitar mayor información respecto a las proyecciones de gasto e ingresos y la información presentada por el pliego. Bien, a continuación indicaremos el procedimiento para tener acceso y uso al módulo de recolección de datos para registro de la información, los cuales fueron señalados durante el desarrollo de la presentación. Como indicamos en láminas anteriores, las fichas 1, 2, 3 y 4 lo encontramos en el módulo de recolección de datos. Primeramente, indicar que el link para el acceso al módulo de recolección de datos estará en el material de presentación, al igual que la presente lámina, ¿no? También pueden solicitarlo a los especialistas en presupuesto público de los diferentes Conectamed, para el cual requieren, para que tengan acceso, como credenciales, un usuario y una contraseña. Este usuario y contraseña es la misma que vienen utilizando para ingresar al aplicativo web del sistema de gestión presupuestal, en el cual solicitan códigos de finalidades. O también tienen acceso con este usuario y clave al aplicativo web del presupuesto participativo. ¿Ya? Una vez que ingresamos de manera inicial al sistema, nos va a mostrar algunas recomendaciones para cargar exitosamente los archivos Excel. Así, por ejemplo, ninguna de las celdas debe contener fórmulas. Específicamente, los montos solo se consideran valores. Las celdas no deben combinarse ni agrupar varias celdas en una. Si es necesario, deberán repetir valores celda por celda, entre otros, ¿no? Asimismo, también nos permite descargar, ¿no?, el manual de usuario, que también lo pueden descargar ingresando al aplicativo web. Del mismo modo, tendremos dos opciones en el menú de procesos. Debemos optar por operaciones ficha. Luego nos carga la opción formatos para carga de información, ¿no? Debemos desplegar la opción formato y escoger la opción formato 20. En la opción formato 20, costo de personal, gobierno local. Seguidamente, nos mostrarán la ficha denominada ficha 2, costo de personal, activo, gobierno local, ¿no? Para descargar la ficha debemos ubicarnos en la ficha que deseamos seleccionar. Cliquear hasta que se ponga de color celeste. Asimismo, debemos ir a opción que dice descargar, seleccionar el icono de descarga, ¿no? Para descargar la ficha, nos vamos a la opción icono de descarga,
el sistema nos señalará que se ha descargado el archivo ficha 204, costo de personal activo gobierno local, ¿no? En la parte inferior. Y efectivamente podemos ver que el archivo se descargó de manera correcta. Y automáticamente esto se guarda en la carpeta de descargas en la máquina en la cual están trabajando. Que muy bien, ustedes allí lo pueden trabajar allí en esa misma carpeta o lo pueden guardar en otra carpeta que tenga mayor acceso. Descargada la ficha, podemos ver en esta lámina el archivo de la ficha habilitada para el registro de costos de personal activos gobierno local, por lo cual debemos rellenar todos los campos desde la columna que señala el número, nivel de gobierno, sector o departamento, pliego o provincia, unidad ejecutora o distrito, apellidos y nombres de cada una de las PEAs que requiere realizar las modificaciones presupuestales, así como el número de DNI, cargo y opuesto, entre otros. Muchos de estos campos ya tienen listas despegables en el cual ustedes pueden seleccionar, así por ejemplo, régimen laboral. Otro punto que debe tener en cuenta es que ustedes deben digitar, por ejemplo, el campo del nivel remunerativo, ¿ya? De igual manera, el rubro, así sucesivamente deberán rellenar cada uno de los campos sobre la asignación de la estructura remunerativa del personal en mención, para cada uno de los casos que nos toque en la ficha. Una vez realizado el registro de la ficha, guardamos el archivo Excel en la carpeta de su preferencia y procederemos en la carpeta de mayor, como dijimos al inicio, al momento de descargar, automáticamente se guarda en la carpeta descargas. Pero si ustedes lo han grabado en otra carpeta, ¿no? Allí tienen que buscar la carpeta para que vuelvan a cargar, ¿no? Por eso, una vez realizado el registro de la ficha, guardamos el archivo Excel en la carpeta de su preferencia y procederemos a realizar la carga del módulo, del formato Excel, llenándolo al módulo. Para ello, seleccionamos en la ficha en la que vamos a cargar, en este caso, por ejemplo, vamos a cargar la ficha 2, costo de personal activo, gobierno local, y nos vamos al icono de carga, y en el mismo aplicativo nos mostrará una ventana donde debemos seleccionar el archivo en formato Excel, ¿no? El cual fue guardado en la carpeta. Y una vez seleccionado el archivo, nos mostrará dicho documento. Como podemos observar en el círculo rojo, debemos poner la opción procesar. Una vez que seleccionamos la carpeta, le damos la opción procesar. Procesar archivo, perdón. Esta opción nos validará si el formato está completo en su llenado y el módulo nos mostrará un mensaje de ser completo. Un mensaje en la parte inferior en donde dice que se completó la carga de los datos del archivo Excel, y así también nos indicará cuántos registros tiene el archivo, ¿no? Luego ya de cargado el archivo, nos iremos a la opción reporte, revisar carga de ficha. Entonces, el módulo nos mostrará en la parte donde nos indica el número de registros, la información de cada uno de los registros, y de haber algún tema de validación nos indicará en un círculo en rojo si hubiera algún dato faltante. Eso ya cuando generamos el reporte. También nos permite la opción de eliminar la carga de ficha. Es decir, si hubiéramos fallado por algún motivo en obviar información, ¿no? Y en el reporte nos genera inconsistencias, entonces nos vamos a la opción eliminar archivo de carga y
nuevamente tendremos que regularizar el registro en el Excel y volver a hacer nueva carga, bajo el procedimiento ya mostrado anteriormente. A continuación veremos rápidamente la información a registrar a través del formato 21, modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, la cual nos permite hacer uso de las fichas como la ficha 1, que es consolidada a nivel de pliego 2022, la ficha 2, propuesta de la unidad ejecutora 2022, la ficha 3, metas físicas asociadas al presupuesto del pliego 2022, la ficha 4, metas físicas asociadas al presupuesto por unidad ejecutora 2022. Estas fichas lo vamos a encontrar en el formato 21. Y para acceder a este y hacer uso del registro de las fichas indicadas, igual tenemos que seguir el mismo procedimiento desarrollado para el formato 20 del costo de personal gobierno local, ¿no? Los modelos 1, 2, 3 y 4 aprobados en la Directiva de Ejecución Presupuestaria recientemente aprobada, de los cuales se hizo mención en la presentación. Luego tenemos ya las fichas descargadas, ficha 1, la ficha 2, la ficha 3 y la ficha 4, como modelos que pueden utilizar para el llenado de la información, y lo descargan igual del aplicativo de recolección de datos. Bien, con esto estoy dando por concluida la exposición. Agradecerlos a cada uno de ustedes por la gentileza que han tenido de participar de esta capacitación. Espero los conocimientos y vertidos lo apliquen durante la gestión de sus notas de modificación presupuestarias, ¿no? Y cualquier consulta, cualquier duda a nivel nacional, a través de los especialistas en presupuesto público de los Conectamed y de los sectoristas de todas las regiones. Por mi parte, muchas gracias. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Pablo, por tu exposición. Antes de continuar con la ronda de preguntas, debo mencionar que deben de registrar sus asistencias en el link que hemos colocado en la sala. Todos aquellos que desean recibir el material de esta capacitación, será necesario que registren estos datos. Bien, ahora seguimos con el bloque de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Primera pregunta. Durante el año 2022, ¿se pueden anular recursos con cargo a las específicas de gasto 232811, contrato administrativo de servicios, y 232814, aguinaldos de CAS? Adelante, Pablo. Gracias, Marieli, por la pregunta. Recordar que en el marco del numeral 9.4 del artículo 9 de la Ley 31365, las específicas de gasto no pueden habilitar a otras partidas genéricas o específicas del gasto de sus presupuestos institucional ni ser habilitadas, salvo para las habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas específicas en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Asimismo, las restricciones no comprenden las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para financiamiento de contratos CAS que tienen el carácter de indefinido en el marco de la Ley 31.131 y que sean prorrogados en el marco de la 72ª disposición complementaria de la presente ley. Del mismo modo, se exceptúa la restricción para la habilitación de la específica del gasto 232812, contribuciones a salud CAS, en el marco del segundo párrafo del numeral 9.4 del artículo 9 de la Ley 31.365. Finalmente, estas modificaciones deben realizarse hasta el 15 de marzo del 2022. Gracias. Segunda pregunta.
¿Cómo se financia el marco presupuestal por la reincorporación de personal en la genérica 211, retribuciones y complementos en efectivo mediante mandato judicial? Bien, para realizar la modificación presupuestal en el nivel funcional programático con la finalidad de atender el pago de personal reincorporado mediante mandato judicial, esta se realiza durante la ejecución presupuestal o en el momento que existe el requerimiento en marco al literal C, numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley 31.365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, y requiere la opinión previa favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias. 3. De acuerdo a la Ley de Presupuesto del 2022, que establece que los CAS contratados por el DU 83-2021 se puede prorrogar para el 2022, ¿es necesario la opinión de la DGPP para la modificación presupuestaria que permite cubrir su contratación? Gracias nuevamente por la pregunta. Para las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que permita financiar la prórroga de los contratos en el marco de la única disposición complementaria final del Decreto de Urgencia 083-2021, se requiere de informe previo favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, emitido hasta el 11 de marzo del 2022, con opinión técnica de la Dirección General de Gestión Fiscal y Recursos Humanos sobre la base de la información registrada en el AIR y en otras materias de su competencia. Gracias, Pablo. Siguiente pregunta. ¿Puede efectuarse habilitaciones a la partida de gasto 232812, contribuciones a salud de CAS, con cargo a la partida del gasto 232811, contrato administrativo de servicios, y 232814, aguinaldos de CAS? Gracias, Mariele, por la pregunta nuevamente. Para las entidades del Gobierno Nacional y Gobierno Regional, no se encuentra permitido la anulación del presupuesto institucional modificado de las específicas del gasto 232811, contrato administrativo de servicios, y 232814, aguinaldos CAS, excepto para la habilitación de la específica del gasto 232812, contribuciones a salud de CAS, siempre que se realice hasta el 15 de marzo del 2022. En el marco del segundo párrafo del numeral 9.4 del artículo 9 de la Ley número 31.365, Ley de Presupuesto para el Sector Público del año fiscal 2022, para lo cual no se requiere la opinión favorable de parte de la Dirección General de Presupuesto Público. Gracias, Pablo. Y la última pregunta. ¿La entidad puede efectuar modificaciones presupuestarias para la creación de nuevos registros CAS? Gracias por la pregunta. Las modificaciones en el nivel funcional programático permitidas financian los contratos administrativos de servicios que tienen el carácter indefinido en el marco de lo establecido en la Ley 31.131, así como los CAS que sean prorrogados en marco a lo dispuesto en la 72ª disposición complementaria final de la presente ley. Es decir, las prórrogas de los CAS de la segunda disposición complementaria final del Decreto de Urgencia 034-2021 y la única disposición complementaria final del Decreto de Urgencia 083-2021. Por tanto, no se encuentra autorizada la modificación para casos distintos, como la creación de nuevos registros. Muchas gracias, Pablo, por dar respuesta a las preguntas realizadas por nuestros participantes. De esta manera cerramos la presente capacitación. Asimismo, recordarles que si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamef más cercana a su localidad. El directorio de estos contactos lo pueden encontrar en los enlaces que hemos colocado en el chat del evento. Asimismo, aprovecho la oportunidad para invitarlos a participar de nuestra capacitación del día de mañana, viernes, a las 3 de la tarde.
acerca de los lineamientos sobre la continuidad de financiamiento para la continuidad de inversiones y actividades de mantenimiento vial. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través del canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su participación y hasta una siguiente oportunidad. Buenas tardes.